gustaría ahora que me preguntaran sobre algún ejercicio que ustedes necesiten que les explique como para poder resolverlo como ejemplo, ¿ya? Ya sea de la lección 1 de números enteros o de la lección 2 de números racionales o de la lección 3 de potencia raíz cuadrada y porcentaje. Bien, así que los leo en el chat como para que vayamos desarrollando ejercicios o el que desea Profe, puede. Sí, dígame. oh, ¿me puede ayudar en la lección 2, en los números racionales? Claro, ya, a ver. Lección 2 números racionales, ya. ¿Qué de los En la 1, en la representación de los siguientes números como fracción. ya? ¿Y qué letra quiere que veamos como ejemplo? La B, Ya, hagamos la B. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a realizar, ¿cierto? La B. A ver, en la instrucción, ya es cierto que dice que tenemos que representar los siguientes números como fracción o como decimal según corresponde. ¿Qué significa esto? Que los números fraccionarios, como en este ejemplo el 4 noveno o el menos 4 noveno, los vamos a representar como número decimal. Y los números decimales los vamos a representar como fracción. ¿Ya? Así que eso va a ser lo primero. Ahora, para poder hacer este trabajo, vamos a ubicarnos un poquito más abajo, donde tengamos espacio. Acá lo vamos a hacer. Y vamos a transformar el 0,18 en una fracción. Bien, entonces vamos a colocar que esto corresponde al ítem 1, letra C, o letra B. ¿Era C o B? C o B, C o B, C o B. Era la B. Ya, letra B. Entonces, número 1, letra B. Y vamos a transformar este 0,18 a una fracción. Bien, ahora, cuando yo tengo números decimales y los deseo transformar a fracción, primero debo saber de antemano qué tipo de decimal es. Recordemos que en los números decimales yo voy a tener decimales finitos, decimales infinitos periódicos y vamos a tener por último los infinitos semiperiódicos. Cuando yo tengo que transformar estos números a fracción, va a depender mucho el procedimiento que voy a seguir dependiendo del número que sea. En este caso, como yo tengo un número finito, ya que es un número que termina ahí en el 18, lo que yo tengo que hacer para poder transformarlo a fracción es, eh, primero que todo, saber que voy a transformar una fracción y el procedimiento es el que sigue. Escribir el número como si fuese un número entero, ¿ya? O sea, olvidándome de que acá hay una coma. Por lo tanto, este numerito, como si yo lo mirara como un número entero, vendría siendo el número 18, ¿ya? Ese es como primera instancia. Luego, en el denominador, como es un número finito, yo voy a escribir un 1. Y después de este 1 voy a colocar ceros. Ahora, dependiendo de la cantidad de números decimales que tenga, valga la redundancia, este número decimal, yo voy a escribir ceros. Por ejemplo, si acá yo tengo dos decimales, en mi denominador voy a escribir dos ceros. ¿Bien? Y ahí quedaría, ¿cierto?, nuestra transformación de número decimal a fracción. ¿Ya? Esto sería como el paso de transformar. ¿Ya? Ahora, más adelante, ¿cierto? Si uno quiere dejar esto un poco más resumido, un poco más reducido, perdón, podemos simplificar cada una de las expresiones. En este caso podemos simplificar por 2 y podemos hallar ya sea un 9 o acá podría quedar 50, ¿cierto? La mitad de 18 y la mitad de 100. Y podemos reducir un poquito más la expresión como para poder
dejar más desarrollado nuestro ejercicio. Pero la instrucción principal, ¿cierto? Siempre se va a basar en transformar de un número decimal a un número fraccionario. Y ya esta es la transformación que se pide que ustedes realicen. Ya el hecho de transformar y reducir la expresión a una fracción irreductible, ya cierto es un trabajo extra que igual es importante que lo vayan realizando de a poco para que se vayan acostumbrando a la metodología matemática que siempre se va a empezar a implementar de aquí en adelante. Ya puesto que igual es importante comenzar ya a reducir siempre mis fracciones. ¿Se entiende? Ahora, estas transformaciones van a depender del tipo de decimal que yo tenga. Recuerden que nosotros cuando dimos la materia, vimos cómo se transformaba cada uno de los decimales. Ya vimos cómo transformamos un decimal finito. Recordemos que hay una tablita, ¿cierto? Cuando tenemos el periódico, teníamos que colocar 9 en el denominador. Cuando teníamos los semiperiódicos, teníamos que colocar 9 y ceros. Y en los numeradores siempre es el número entero sin comas, menos lo que está a la izquierda de la parte decimal. Aparte, o sea, lo que está a la izquierda del periodo, en el caso de los números infinitos. ¿Ya? Y en el caso de los finitos solamente colocamos, en este caso, el 18, ya que no se debe restar nada. Bien, ahora, volvamos a los ejercicios que tenemos acá. Y les vuelvo a preguntar, ¿hay algún otro ejercicio que les gustaría que nosotros resolviéramos como ejemplo para que ustedes vayan aclarando el cómo se resuelve, ya sea del primer ítem, del segundo o del tercero? Aprovechen de preguntar. Ya nos queda más de media hora para ir haciendo ejercicios y ir explicándoselo. Ya, del mismo ítem. Ya. Ok. Entonces vamos a ir seleccionando. Al del mismo ítem, ¿cierto? Ya, no hay problema. Ahora, voy a sacar los ejercicios, los voy a dejar acá para que sea más fácil. Ya, vamos a sacar acá, los voy a copiar y me los voy a llevar aquí para ir desarrollándolo. Ya, aquí los tengo. Listo. Ya, vamos a hacer... no, pero mejor los voy a dejar acá para ir viéndolos y los voy escribiendo yo mejor. Vamos a ver entonces la C. Y vamos a ver lo siguiente. Menos 4/9. En este caso nosotros tenemos una fracción. Cuando es fracción la tengo que transformar a decimal. ¿Ya? Ahora, para transformar un número fraccionario a decimal, simplemente tenemos que dividir el numerador con el denominador. ¿Ya? Ahora, en este caso, yo sé que menos dividido más es menos por la regla de los signos, ¿cierto? Y acá simplemente voy a tener que realizar la división. O sea, tengo que dividir el 4 con el 9. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Tengo el 9 en el 4, cabe 0 veces y sobran 4, ¿cierto? Le coloco una coma, le agrego un 0 y empiezo a ver. El 9 en el 40 cabe 4 veces, porque 4 por 9 es 36, ¿cierto? Y sobrarían 4 veces. Como tengo un 0, o como tengo una coma, le puedo agregar un 0. Y nuevamente tengo 9 en 40, son 4 veces, 9 por 4, 36, y sobran 4. Y por lo visto se va a generar, ¿cierto?, una repetición porque lo que sobra es lo mismo. Entonces yo voy a aludir de que estos siempre van a ser 4, 4, 4, 4, 4. A ver, lo importante de esto es que si yo tengo un 0,44444, simplemente yo puedo tener un 4 con una rayita arriba. ¿Qué va a significar esa rayita arriba? Significa que el 4
se va a ir repitiendo infinitamente. Por lo tanto, significa que acabo de tener un número infinito periódico. Entonces, el resultado de menos 4 partido 9 sería 0,4 periódico. Bien, y ahí tendría lista la C. Simplemente bastaba hacerlo con dividir. Ahora, la D dice 5,4 periódico. ¿Ya? Acá en este caso tengo un número infinito, al igual como el que tenía anteriormente. Y este 5,4 se tiene que transformar, bueno, primero escribiendo el número como si fuese un número entero, ya en este caso 54. ¿Ya? Ese es lo primero. ¿Ya? Ahora, luego de escribir el 54, le debo restar lo que está a la izquierda del periodo, a la izquierda de la rayita, que es en este caso el 5. Entonces lo que está a la izquierda es el número 5. Y en el denominador voy a escribir 9 en vez de 1 y 0, como antes. ¿Ya? Entonces yo tengo que ver cuántos números hay debajo de la rayita, y hay un número debajo de la rayita, por lo tanto va un 9. Entonces ahí ya tendría que resolver. Entonces ahora yo resuelvo la resta de arriba. 54 menos 5 me va a dar 49 y el 9 queda como denominador. Ahora yo no puedo seguir simplificando porque el 49 es solamente 7 por 7. Así que va a ser imposible que pueda determinar otro factor ahí. Bien, y ahí tendría, ¿cierto?, lista la resolución de la D. ¿Ya? Si se fijan, no son ejercicios largos, ¿ya? Simplemente hay que seguir la regla que existe matemáticamente para transformar estos números. Bien, ¿se entendió antes de pedirles que me den otro ejercicio? Ya, súper. Ahora, volvamos a nuestros ejercicios. Vamos acá a nuestros ítems y vayamos aclarando más dudas que ustedes tengan en alguno que tengan acá. Recordemos que mañana igual vamos a continuar aclarando dudas, así que si no alcanzamos a verlas todas, continuamos mañana. Bien, los leo. Ahí me indican la lección, el ítem y el ejercicio. Dudas, consultas, aprovechen ahora. Profe, Sí, dígame. ¿es el que sale en la lección 3? Ya. Con lo que tiene que ver el texto de arriba para hacer los ejercicios. Sí, sí, a ver, en el texto, acá que aparece como en un cuadernito, es un resumen de las propiedades que ustedes van a utilizar y van a aplicar acá abajo, ¿ya? Asimismo como aparece en la página anterior. En la lección 1, lo que está a la izquierda, ¿cierto? Son las reglas de los signos que les van a ayudar a resolver los ejercicios que están a la derecha. Y acá abajito, ¿cierto? Tenemos la materia de los números racionales que les va a ayudar a ustedes a resolver los ejercicios que tenemos acá a la derecha. Y asimismo, lo que está acá arriba es materia con ejemplos que les va a ayudar a resolver los ejercicios que tenemos acá abajo. ¿Ya? Así que sí, es materia, no solamente se resuelve lo que está acá del 1 en adelante. Todo lo de arriba es materia y ejemplo. Bien, ya chicos, vamos preguntando para que así vayan aclarando las dudas y así vayan terminando sus
quincenas y las vayan enviando. Ya, súper, gracias Aline. ¿Alguno más que tenga dudas? Aprovechen, porque en mi lista tengo hartos que aún no han entregado. Ya, bien Renata. ¿Algún ejercicio específico del ítem de potencias que tengo acá que quiera que podamos analizar? ¿Alguno como que haya quedado con harta duda? Pero usted dígame uno, para yo ir avanzando de a poquito. ¿Ya? Si después tiene duda en otro, me va preguntando otro. Ya, ok. Ahí tenemos dos. Vamos a sacarlo de acá. Vamos a sacarlo de acá. Vamos a copiar. Y nos lo vamos a traer a nuestro sector en donde estamos haciendo los ejercicios. Bien. Lo vamos a pegar aquí directo nomás y lo vamos a desarrollar. Vamos a dejarlo ahí. Este de acá ya lo usamos, así que lo vamos a borrar. Ok, ya. Dejémoslo ahí igual para que aprovechen de ver toda la pantalla. A ver, cuando yo estoy trabajando con potencias, ya yo voy a tener tres opciones, que es con lo que estoy trabajando ahora, que son las multiplicaciones de potencias, las divisiones de potencias, y voy a también a calcular las potencias de potencia, ya que son los tres contenidos, ¿cierto?, que estoy revisando ahora. Ahora, para poder ver las potencias en sí y dividir, ¿cierto?, estas potencias, lo que voy a ver yo es qué propiedad utilizar dependiendo del ejercicio que yo tenga. En este caso, si yo observo, voy a tener divisiones. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, vamos a saber, ¿cierto?, que yo voy a tener que dividir estas potencias. ¿Ya? Divido el 25 partido en 1, todo elevado, ¿cierto? Y esta expresión que tengo aquí. Entonces, estoy viendo división. Ahora, en la división voy a tener dos opciones. La primera opción es que los numeritos grandes, las bases, sean iguales, o que los números pequeñitos, que se llaman exponentes, sean iguales. ¿Ya? Son las dos opciones que yo tengo y que aparece también ahí como norma. Ahora, si se fijan acá, lo que yo tengo igual son los exponentes. ¿Ya? Son los números pequeñitos los que son iguales. Por lo tanto, acá tengo que aplicar la propiedad que vaya a estar relacionada con la división de potencias de igual exponente. Bien, ahora, la división de potencias de igual exponente indica que yo debo dividir las fases, ya, yo tengo que dividir todas las fases y conservar el exponente. ¿Ya? Ahora, el tema de la división lo vamos a ver ahora, pero lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestra regla para que no nos complique nada. Ahora, entonces, lo primero es aplicar nuestra regla de las división de potencia. En este caso voy a tener que dividir cada una de las bases y todo queda elevado a 2. O sea, el resultado de lo que está en el paréntesis queda elevado a 2. Ahora, como en el paréntesis tengo dos divisiones, por regla, por norma, ¿cierto?, de priorización de resolución de ejercicios combinados, tengo que primero, en este caso, dividir lo que está a la izquierda y luego dividir a la derecha. Ya, esa es la regla, ya, esa es la norma, no dividir derecha y después izquierda. Ya, entonces primero voy a resolver un 25 dividido en 1, que me va a dar en este caso 25, y ahora ese resultado lo voy a dividir por 5 y todo va a quedar elevado a 2. ¿Ya? Entonces ahora divido 25 dividido 5, me va a dar 5 y eso va a estar elevado a 2 y finalmente
los divido, o sea, resuelvo la potencia, que era 5 elevado a 2, y me da el resultado final 25. Bien, entonces, recapitulemos para que se comprenda un poquito más. Lo primero que hago yo acá es fijarme el ejercicio que tengo para saber qué operación realizar, ¿ya? Entonces, luego de saber que en este caso tengo una división de potencias de distinta base e igual exponente, voy a tener que dividir las fases y conservar el exponente que era 2. Ahora, el siguiente trabajo que hice fue ir resolviendo ordenadamente, ¿cierto? La primera división, luego la segunda división, y obtuve que todo el paréntesis valía 5. Ahora el 5 lo elevo a 2, que era el exponente que tenía originalmente, y me da como resultado 25. ¿Ya? Y ahí sería, ¿cierto?, nuestro resultado final. Bien, ahora vamos a ver la letra H. Por mientras, igual, cuéntenme si entendieron bien, si es que quedaron con dudas, o si se entendió más o menos. ¿Ya? Y por mientras vamos a copiar la H y la vamos a pegar acá para que analicemos otro ejercicio. Ya, esperamos entonces ahora que con este ejercicio podamos entender un poquito más, ya que es un ejercicio en donde eh, tenemos un parecido, ¿cierto?, a lo que es la E. Ok, analizo mi ejercicio, ya lo veo como un todo. Yo veo que acá hay una potencia de una base elevado a 3, ¿ya? Ahora, el problema es que dentro de mi base tengo una división de potencia, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá primero es resolver la división de la potencia, ¿ya? Que sería, en este caso, este 12 al cuadrado dividido 6 al cuadrado, ¿ya? Eso es como lo primero que yo tengo que resolver, ¿ya? Y después, el resultado que yo obtenga acá, lo debo elevar a 3, ¿ya? Entonces, vamos a colocar, de hecho, un corchete. Vamos a colocar un corchete para que sepamos qué es lo que vamos a resolver primero y qué es lo que vamos a resolver después. Ahora, cuando yo tengo que resolver acá en este paréntesis, tengo que hacerme la misma pregunta anterior, del ejercicio anterior. ¿Qué operación tengo para saber qué propiedad ocupar? En este caso, en este ejercicio, tengo una división de potencias de igual exponente. Si se fijan, la base es distinta, pero el exponente, el numerito chico, es igual, es 2 y 2. Por lo tanto, al igual que en el ejercicio anterior, yo lo que tengo que hacer es dividir las bases, o sea, dividir el 12 con el 6 y conservar el exponente que era el 2. ¿Ya? Ese es como el primer paso, que es lo que estoy haciendo con mi paréntesis. ¿Ya? Voy a escribirlo en negro para que vean después lo que... Y lo que me sobra es que todo esto va a estar elevado a 3. ¿Ya? Eso es lo que sobra, lo que voy a hacer después, ¿ya? Sino que ahora yo me voy a enfocar, ¿cierto?, en lo que está dentro del paréntesis redondo. Bien, entonces ahora yo voy a resolver, ¿ya? Primero tengo que resolver lo que está en el paréntesis y voy a decir 12 dividido en 6. 12 dividido en 6 es 2, ¿cierto? El 6 cae dos veces en el 12. Y el 2 va a quedar elevado a 2, que era el numerito chiquitito que yo tenía en un comienzo. Y luego, para no perderlo, voy a pasar el limpio, ¿cierto? Este famoso elevado a 3. ¿Ya? Entonces ahí voy a tener, ¿cierto?, mi expresión lista. Ahora, a continuación, voy a tener dos opciones. O resuelvo mi potencia del 2 elevado a 2 y luego elevo a 3, o si no, yo puedo también aplicar la propiedad que también vimos, que era la potencia de una potencia, que era que cuando yo tenía una potencia y tenía toda la potencia elevada a otro número, yo podía aplicar la regla y podía multiplicar los numeritos pequeñitos, los numeritos de arriba.
que en este caso sería el 2 con el 3, para poder desarrollarlo más fácil y poder escribir todo como una sola potencia. Y al expresar, ¿cierto? Y multiplicar el 2 por el 3 me va a dar 6. Y ahora yo voy a poder resolver, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 elevado a 6? Y 2 elevado a 6 me va a dar 64. Recordemos que el 2 elevado a 6 era 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Recordemos que es una multiplicación iterada del 2 multiplicándose 6 veces. ¿Ya? Entonces si yo voy multiplicando, me queda 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. Entonces por esa razón a mí me da 64 como resultado final. Bien, ahora, este ejercicio en particular estamos ocupando dos propiedades. Ya, primeramente estamos ocupando la propiedad de la división de potencia de igual exponente, que es lo que está dentro del paréntesis. Y luego tenemos que elevar todo a 3. A ver, no entiendo la pregunta, Franco. Porque acá este 2 que yo tengo aquí, de hecho los voy a ver, se los voy a destacar, ya para que se pueda comprender mejor por colores. A ver, lo primero es que yo voy a tener una potencia en donde voy a tener igual exponente, ¿ya? Ese exponente igual, por propiedad, lo que hace es dividir las bases y el exponente se conserva, ¿ya? Entonces esos dos quedaron en uno solo, por la propiedad de la división de potencias de igual exponente. Luego que yo divido las bases, el resultado de 12 dividido 2 me dio 2, pero el exponente 2 que yo tenía en un comienzo lo mantengo todavía. Si se fija, todavía se mantiene. Entonces, ese exponente 2 lo voy a multiplicar con el exponente 3, porque resulta que resulta que ese exponente 3 que yo tenía afuera, que yo fui manteniendo, por propiedad, si yo tengo una potencia que está elevada a otra potencia más, yo puedo conservar la base, que era el 2 que tengo como resultado, y multiplicar los exponentes. ¿Ya? Y ahí obtengo, ¿cierto?, mi exponente que era el 6, ¿ya? Que era la multiplicación entre el 2 y el... Perdón. Que era la multiplicación entre el 2... Ahí sí, ahí queda como una mezcla entre el verde y el celeste. ¿Ya? Que era la multiplicación entre el 2 y el 3. Entonces ahora, como yo tengo un 2 elevado a 6, el 2 lo debo multiplicar 6 veces. Y ahí, como el 2 se multiplica 6 veces, me da 64. Krishna. Profe, ¿Sí? yo me perdí en la parte donde como la tercera parte, porque yo pensé que ahí se elevaba al tiro el 3. Ah, Entonces, ¿acá? en el, en, en el, en el tercero, Aquí. cosito. ¿Ahí? Sí, sí, ahí. Ya. A ver. Acá yo tengo dos caminos. Vamos a ver aquí. Lo que pasa es que yo aquí apliqué la propiedad, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si es que alguien hubiera dicho, profe, pero es que como había un paréntesis, y el paréntesis lo primero que se hace, dijo, yo resolví el 2 elevado a 2 y me dio 4, y después el 4 lo elevé a 3. ¿Alguien hizo eso? Porque quizás también puede haber sido una opción, ¿cierto? Alguien que haya querido resolver el 2 elevado a 2, que da 4, y luego el 4 queda elevado a 3. ¿Ya? Ahora, si yo llego a esta opción y me quedan 4 elevado a 3 y lo resuelvo, me va a dar 4 por 4 por 4, ¿cierto? Que es multiplicar el 4 tres veces. Ahora, 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64, que es exactamente el mismo resultado que tengo acá.
¿ya? Es exactamente lo mismo. Bien, entonces, matemáticamente, claro, son caminos distintos. Yo acá abajo continué con aplicando una propiedad, ¿ya? Pero también se puede hacer de esta otra forma, ¿ya? Entonces, como yo les dije en una instancia, matemáticamente, si ustedes toman otro camino, ya porque ninguna parte decía que ustedes tienen que ir aplicando la propiedad, la propiedad, la propiedad, la propiedad, sino que simplemente acá decía, aplique alguna propiedad y determina el valor. Entonces aquí, como ustedes ya habían aplicado una propiedad, podían al tiro determinar el valor y llegar a 64. O también podrían haber aplicado la otra propiedad más y llegar a 64. Pero si se fijan, el resultado es el mismo, ¿ya? Entonces, quizás que era la pregunta del Franco, que en el tercer paso no elevé al 2 al tiro, ¿ya? Sino que apliqué la propiedad para desarmar ese paréntesis que tenía en un comienzo, ¿ya? Entonces, eso era la forma, ¿cierto?, de cómo lo desarrollé. Pero si alguien quiso calcular el 2 elevado a 2 y luego que le dio 4 lo eleva a 3, no hay ningún problema y van a llegar al mismo resultado. ¿Bien? ¿Se entendió un poquito más? Sí, para mí sí. Sí. Ah, ya, veamos, ya, sí, Renata, hay un ejercicio de esos acá, que igual es súper buena la pregunta, que es el C. Si ustedes se fijan en el C, tengo igual exponente e igual base, ¿ya? Y en el C, aquí voy a tener que elegir, ¿ya? O elijo, perdón, que era multiplicación, o elijo realizar la multiplicación de potencia de igual base, o sea, conservar la base y sumar los exponentes, o considerarlo como una multiplicación de potencia de igual exponente y multiplicar la base y conservar el exponente. Bien, voy a poder hacerlo de dos formas. Ahora, lo vamos a hacer de ejemplo de dos formas y vamos a comprobar que el resultado que yo obtengo es equivalente. Vamos a dejar un poquito más chiquitito para que se vea mejor y lo vamos a desarrollar acá. Bien, en este ejercicio claramente, cierto, vemos que podemos aplicar dos propiedades, ¿ya? Entonces vamos, a ver, voy a escribir en azul una propiedad, lo vamos a desarrollar de una forma en color azul y después vamos a elegir quizá el verde para desarrollarlo de la otra manera, ¿bien? Entonces, lo primero que voy a hacer acá es decir, bueno, digamos que estas son multiplicaciones de potencia de igual base. Entonces, cuando yo tengo multiplicación de potencia de igual base, yo conservo la base y sumo los exponentes. Entonces digo 4 elevado a 3 más 3 más 3. ¿Bien? Entonces ahora yo voy a decir 4 elevado a 3 más 3 más 3. 3 más 3 más 3 van a ser 9. Por lo tanto, esto me va a dar 4 elevado a 9. Después vamos a realizar el cálculo. Bien, ahora la idea es que veamos el otro método para que veamos cómo resulta. Ahora, por otra parte, si yo tengo otro resultado y yo digo, pero resulta que si yo digo ahora que es el exponente del igual, ¿yo qué voy a tener que decir? Voy a tener que multiplicar las bases, 4 por 4 por 4, y voy a tener que conservar el exponente que es el 3. Bien, y ahora tengo que multiplicar las bases. En este caso me va a dar 4 por 4 por 4, que ya lo habíamos calculado antes, ¿cierto? Que me daba 64 y me queda elevado a 3. Entonces, ¿qué significa esto? Estoy diciendo que 4 elevado a 9 es igual a 64 elevado a 3. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo, porque lo estoy diciendo de dos formas. ¿Ya? Entonces, eh, voy a tener que comprobar que efectivamente estos números sean iguales y puedo obviamente realizar los cálculos, ¿ya? Puedo realizar el cálculo directamente, ya, y sacando los valores, o puedo ir aplicando, o sea, a mí me gusta aplicar propiedades, ¿ya? Pero vamos a decir que esto es 4 elevado a 9, ¿ya? Y
voy a decir que esto es 4 elevado a 3. ¿Ya? Si se fijan de acá, ya voy a partir de acá, voy a decir que eso es 4 elevado a 3 y está también elevado al 3 de acá. ¿Ya? Ese 3 es el mismo de aquí. ¿Ya? Y ahora, como tengo potencia de potencia, voy a decir que eso es 4 elevado a 3 por 3, porque se multiplican los exponentes, y me va a dar que es 4 elevado a 9. Por lo tanto, es igual a lo que tengo acá arriba. ¿Ya? Eso es como a lo que quiero llegar. ¿Ya? Porque recuerden que la base, cuando llego 4 por 4 por 4, es 4 elevado a 3. Y como está elevado a 3, 3 por 3 es 9. Entonces me da el mismo 4 elevado a 9 que yo tenía acá arriba. Pero la idea es que también esto lo hagamos numéricamente y lo podamos comprobar que numéricamente sí da 4 elevado a 9 igual a 64 elevado a 3. Y en honor al tiempo, ¿cierto? Porque nos quedan unos poquitos minutos solamente de la clase. Y la idea es que también aprovechemos los espacios de recreo para que ustedes puedan ver. Vamos a utilizar, ¿cierto?, por única vez nuestra calculadora y nos vamos a ayudar a que podamos resolver este ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar 4 elevado a 9. Vamos a obtener un resultado que es 262.144, ¿ya? Que es lo que vamos a escribir acá. 262.000. Perdón. Ahora sí. 262.144. ¿Ya? Eso es como el resultado de la forma de la propiedad de igual base suma de exponentes. Y si yo vuelvo acá, ¿cierto? Voy a borrar. Y ahora voy a escribir 64 elevado a 3 me va a dar 162.144. ¿Se fijan? Me da exactamente el mismo resultado. Por ende, la forma en que yo use mi propiedad, ya sea considerándolo como de igual base suma de exponentes o igual exponente multiplicación de las bases, va a ser equivalente, ¿cierto? Porque encuentro el mismo resultado. Entonces ustedes también tienen la libertad acá de que en el caso de que sean igual base e igual exponente, puedan ustedes también escoger la manera con la cual ustedes la tengan que resolver. Ahora, no significa que tienen que usar las dos formas. Ustedes escogen una y la desarrollan. Bien, no es necesario que tengan que realizar un doble trabajo. Bien, entonces por hoy vamos a llegar hasta acá.